Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Miren, yo quiero compartir de parte de Dios una palabra que está en Efesios. ¿Cómo se le ha denominado a este año, esta casa, hermano? La plenitud, hermano. ¿Cuántos anhelan estar en la plenitud de Dios, hermano? Ustedes han meditado, hermano, sobre los beneficios de estar en la plenitud de Dios, hermano. ¿Cuántos han meditado en querer estar en la plenitud? ¿Qué significa, hermano, estar pleno en el Señor? ¿Estamos acaso nosotros plenos en Dios, hermano? ¿Podemos lograr alcanzar algo más de lo que hemos alcanzado hasta ahora? Hermano, ¿qué retos del Espíritu para nuestras vidas tenemos en este 2015? Cuando hablamos de plenitud de Dios, hermano, ¿qué buscamos? ¿Qué queremos? O más bien, hermano, ¿qué quiere Dios de nosotros? Entonces, ese era un mensaje, hermano, que me inquietó el Señor. Si estamos en la plenitud de Dios, vamos a hablarle a esta casa sobre lo que son los beneficios de la plenitud de Dios. ¿Acaso hay alguno, hermano? Sí lo hay, hermano, porque el Espíritu es abundante. Y nos da, hermano, más de lo que uno entiende o espera o anhela. Es más, porque el Espíritu, hermano, todo lo cubre en todo, hermano. Entonces hay una palabra y algunos testimonios que yo también quiero compartir de lo que uno ha vivido por estar queriendo más de Dios, hermano. ¿Qué uno ha alcanzado? ¿Qué uno ha visto con sus ojos? ¿Qué testimonio? ¿Cómo Dios se ha glorificado sobre todo? Porque por cuanto nosotros anhelamos las cosas de Dios, quien se glorifica es Él en nosotros. Amén. Entonces hay una escritura, hermano, una palabra en el libro de Efesios. A ver si los hermanos, yo sé que son rapiditos los hermanos, a ver si me ayudan con Efesios 3, a partir del verso 14. Me lo ponen en la pantalla para leerlo ahí, que es más rápido. Efesios 3, a partir del verso 14. Dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser, ¿qué cosa, hermano? Fortalecidos, ¿con qué? Con poder. ¿Por quién? Por su Espíritu. ¿En quién, hermano? En el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Eso es Pablo escribiéndole aquí, hermano, a los Efesios. Acuérdense que la iglesia de los Efesios fue batallada, fue peleada, porque había mucha oposición. ¿Qué decían los Efesios? Grande es Diana entre los Efesios. Eran deidades quienes gobernaban, eran negocios que había en el pueblo, pero Pablo se propuso por el Espíritu Santo hacer de ese pueblo y establecer una iglesia. Entonces, dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces. Oigan, hermano, esta palabra, este verso 18 se ha compartido otras veces en la casa. Cuando el Señor comparte reiteradamente un versículo, una palabra con una iglesia, con un pueblo, con una casa determinada, es que Dios quiere algo con esa casa. Entonces, aquí vimos, hermano, que nosotros seamos capaces, hermano, de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. He aquí el versículo clave, hermano, el 19, que dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento.
para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Amén. Hasta aquí, hermano. Dice el apóstol Pablo que hasta que nosotros seamos llenos de la medida de la plenitud de Dios. Entonces yo me fui, hermano, y el Espíritu me inquietó con relación al tema del estar pleno en Dios. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Cuántos se acuerdan aquí que el Señor, cuando estaba por Jerusalén, por Samaria, por andando y predicando, Él utilizó algunas parábolas, entre las cuales Él dijo que no era conveniente poner un vino nuevo en un odre viejo? ¿Cuántos se acuerdan? O que no es conveniente poner una tela nueva y remendarla en un paño viejo, para parafrasear. Entonces, ¿qué significa la plenitud de Dios? Es la misma similitud. Dios no le da de su plenitud, lo cual es lo nuevo, en odres viejos que somos nosotros, si no hemos nacido de nuevo. Es decir, plenitud significa lo bueno y lo nuevo. Y nosotros, no puede venir esa plenitud si no estamos nuevos en Cristo Jesús. Es decir, si no hemos nacido de nuevo. Es la misma similitud. Entonces, yo recuerdo, hermano, cuando yo era una persona más jovencito, porque soy joven, que evangelizaba siempre, todo el tiempo. Y la búsqueda de Dios en mi vida fue algo que yo, hermano, fue en cuerpo, alma y espíritu. Cuando yo conocí al Señor, yo me lancé a buscar cosas de Dios, hermano, y me entregué, hermano, de tal manera que no había nadie quien se me salvara al lado, yo le predicara. Mi familia, toda mi familia, evangelicé, hermano, amigos. Cuando iba al culto en la mañana y el culto en la noche, en ese intervalo iba a hospitales. Siempre ayunando, siempre buscando crecer en Dios. Siempre buscando, hermano, y entendiendo que cuando Dios viene a nosotros, hermano, no hay nada mejor que Dios. No hay nada que se pueda comparar cuando uno nace de nuevo a una realidad nueva en Dios. Yo recuerdo que iba siempre a los hospitales a evangelizar. Todos los domingos, hermano. Y hay múltiples testimonios, yo le puedo testificar. Pero el que está pleno de Dios, en Dios, no teme evangelizar. Ni teme orar por los enfermos. Porque sabe que la plenitud que está en uno es la que va a actuar cuando uno impone manos. Cuando esta persona, hermano, yo iba, hermano, y me metía en todas las áreas, inclusive en las áreas que son esas de cuidados intensivos. Me metía ahí, hermano, y aprovechaba y oraba por lo que estaban por morirse. Y recuerdo una vez una persona que tenía diabetes, 33 años, estaba muriendo, un hombre. Estaba muerto prácticamente. Apenas respiraba por unos aparatos que tenía. Y yo, hermano, saqué mi tratadito y como si me estuviera escuchando, se lo leí entero el tratadito. Y le leí lo que siempre nosotros, cuando uno viene al Señor, Juan 3:16, hermano, es el arma, es la avanzada, hermano, por cuanto Cristo vino al mundo, hermano. Dios envió a su Hijo a esta tierra, nacido de mujer, como dice la Escritura en Gálatas 4, y nacido bajo la ley, en el cumplimiento del tiempo Dios lo envió. Cuando yo estaba ahí frente a esa persona, hermano, algo extraordinario sucedió. Estaba orándole después de que le leí el tratadito. Apenas sabía buscar textos en la Biblia, pero siempre compartía un texto que podía representar la diferencia en esa persona. Después de orar por esa persona, yo dije, si tú estás entendiendo que yo lo que estoy diciendo, por lo menos pestaña. Porque no podía hablar, no podía, estaba, hermano, entre la vida y la muerte. Y la persona empezó a pestañear. Eso me llenó a mí, hermano, de
me compungió por ver a esta persona a punto de morir, quizá una vida llena de pecado, hermano, como es la mayoría de gente que no conoce al Señor, pero necesitado de que alguien le hable. Y yo recuerdo, hermano, que yo salí satisfecho de ese encuentro con esta persona porque sé que Dios de una u otra manera obró en ese individuo. Sentí la convicción de que Dios hizo algo. Sentí, hermano, también la satisfacción de que fui instrumento de lo que pudo haber pasado en esa vida. Otros domingos, hermano, estando en otro hospital, me topé con un viejo amigo, un muchacho del barrio, 20 y pico de años, hermano. Yo andando de sala en sala, cuando entré ahí me encontré con él. Era un muchacho que tenía tuberculosis, por morir, hermano, ya. Delante de mí empezaba a toser y a botar pedazos de carne. Pero yo iba, hermano, yo iba confiado porque me sentía útil para el reino de Dios. Me sentía que Dios estaba haciendo algo maravilloso. Y sabía que no estaba, a pesar de la juventud, no estaba perdiendo el tiempo, sino que estaba sembrando, hermano, y atesorando para el reino de Dios. Cuando uno está en la plenitud de Dios, ¿qué significa, hermano? Uno siente que lo puede todo. Cuando uno está en la plenitud de Dios y busca las cosas que dice aquí la palabra en el verso 19, hermano, que Pablo oraba por ese pueblo para que ellos entendieran el conocimiento de quién le había dado a ellos el derecho de que la plenitud de Dios se estableciera en sus vidas. Hermano, ¿por qué queremos buscar la plenitud de Dios? ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios así lo ha determinado. Dios ha determinado que cada uno de nosotros andemos en la plenitud de Él, en la misma plenitud que estuvo en Cristo Jesús. Porque dice la palabra en Colosenses 2:19 que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Dicen amén? Entonces, hay una plenitud diferente de Dios, es la misma. Es la misma plenitud que actuó en Cristo, es la misma que puede actuar en nosotros. Sin diferencia, hermano. Hay quienes pueden, hermano, poder razonar eso. Aunque la deidad de Dios es infinita y no puede limitarse a un cuerpo finito como nosotros, pero el poder que actuó en Cristo en su plenitud es el mismo que puede actuar en nosotros. Por eso es que este año 2015, hermano, vamos a proponernos nosotros, los que son pareja con su pareja, ¿qué cosa, hermano, se pueden proponer uno buscando de la plenitud de Dios? Vamos a ser diferente, ponernos, hermano, como metas. Yo siempre me puse como meta algo, hermano, y siempre lo comparto, casi siempre, porque sé que es una bendición y lo establece la Escritura. ¿Saben qué podemos ponernos como meta, hermano? Ser útiles para sus pastores. Ser obediente a su pastor. Yo siempre o casi siempre lo hablo. Qué bonito es, hermano, que las ovejas podamos nosotros proponernos como meta ser ovejas útiles. ¿No dicen amén, hermano? Que nuestro pastor sepa en su interior que puede contar con uno, con nuestra discreción, con nuestra madurez, porque la plenitud de Dios nos permite que seamos maduros. Amén, hermano. Y nosotros nos deleitamos en eso porque no solamente nos vamos llenando del conocimiento y vamos adquiriendo esa conciencia día tras día de quién es el que designó o el que decidió, hermano, que nosotros vivamos plenos en Él. Es el Dios creador de todo lo que existe. El mismo Dios que envió a su Hijo, a Él le place que nosotros estemos plenos en Él. El Señor es tal, hermano, desprendido, por así decirlo, que Él quiere compartir sus bienaventuranzas con sus hijos, con nosotros. Entonces ese es un buen año, hermano, apenas estamos comenzando. Vamos nosotros a crecer este año. ¿Cuáles fueron los obstáculos para que nosotros no crezcamos el año pasado?
Vamos a frenar eso en el nombre de Jesús. Y por el poder del que actuó en el mismo Pablo que escribió eso, que sea el mismo poder en el Espíritu que actúe en nosotros. ¿Por qué Pablo, hermano, siempre uno lo veía que en todo era un hombre que estaba en gozo y que estaba preso cantando y leyendo o escribiendo a hijos amados, a iglesias, a casas, exhortando? Porque, hermano, porque si de alguna manera nosotros, aunque no hay evidencia de lo que él vio, pero sí fue arrebatado al tercer cielo. ¿Cuánto dicen amén? Y allí él vio con sus ojos quién era el que procuraba que su iglesia esté en plenitud. Y él tenía la convicción, hermano, por cuanto lo que fue y él vio, aunque no le fue permitido que dijera nada. Pero Pablo siempre se esforzaba cuando andaba, hermano, en procura de que el evangelio se expandiera. Y él estaba siempre con ese ímpetu, y él siempre estaba con ese ánimo, y él siempre estaba en una dimensión diferente, porque él vio, hermano, no con sus ojos materiales, sino con el Espíritu. Él vio quién fue, hermano, el que decidió que su pueblo andara en plenitud de Dios. Lo que él vio allá arriba, hermano, no habló a la iglesia, pero sí fue uno de las grandes motivaciones de que Pablo nunca volviera atrás. Porque sabía, hermano, que ese arrebatamiento que aconteció en su vida y las cosas extraordinarias que él vio en el Espíritu fueron las cosas que están reservadas para nosotros. Pero eso nunca volvió atrás. Dificultades, pasó hambre, necesidades, naufragio, hermano. Pasó persecuciones, dado por muerto, apaleado, apedreado, de todo le hicieron. Pero nunca volvió atrás porque sabía que la dimensión que le esperaba en el Señor valía más la pena que volver atrás por cuanto él lo vio. Nosotros no lo hemos visto, hermano. Pero si, como Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, entonces creamos fielmente en la palabra de ese hombre de Dios que se les reveló las cosas, hermano, en el tercer cielo. Y saben que son las cosas de la plenitud del Dios que les reveló eso. Y que Él quiere que toda la iglesia, nosotros, vivamos en esa plenitud. Sin distinción. Porque el Señor no quiere que unos vivan plenamente en Dios y otros no. Porque Él quiere que todos por igual, hermano, nosotros todos por igual, estemos plenamente andando, hermano, a una en el mismo espíritu, avanzando y creciendo hacia el supremo llamamiento. Entonces, hermano, que este año 2015 sea nosotros algo bien especial en el Señor, que nosotros sintamos que verdaderamente el Evangelio se ha afianzado en nosotros y que no solo simplemente nos gocemos con alabanza o nos gocemos con un mensaje o que nos gocemos con las cosas de la Escritura, con un testimonio, no, sino que nosotros seamos, hermano, esa diferencia y nosotros verdaderamente que nos sintamos que estamos creciendo en Dios. Amén, hermano. ¿Es posible que nosotros andemos en la plenitud de Dios? Sí, es posible. La Escritura lo dice. ¿Cuántos? Yo recuerdo, hermano Pastor Piñeiro, ese mensaje del domingo que usted dio sobre los hombres del Antiguo Testamento y que no se compara en las cosas que nosotros como hijos de la gracia podemos vivir. Ese mensaje, hermano, fue extraordinario porque me puse a meditar sobre Elías y sobre Enoc. Que fueron dos hombres, hermano, que no estaban en la gracia y que no estaba el Espíritu Santo en ellos, sino el compromiso de esos hombres fue tal de agradar a Dios, hermano, que ni siquiera pudieron morir físicamente. Dios se lo llevó. Es decir, el compromiso era tal de esos hombres que aún viviendo, en el caso de Enoc antes de la ley, porque no había ley cuando Enoc vivió, pero sí en el caso de Elías, de ya estaban bajo plena ley, pero fue su deseo tal de agradar a Dios, hermanos, que fueron arrebatados al cielo. Amén.
Y si esos hombres hubieran nacido en la gracia, no hubiera apóstol Pablo que se lo hubiera pegado a esos hombres, hermano. Porque fueron hombres que si bajo esa, digámoslo así, oscuridad, porque dice la palabra en hebreo que la ley es muerte, por cuanto si en 99 puntos cumplimos y en uno fallamos, nos condenamos. Si esos hombres hubieran nacido en la gracia, hermano, hubiera sido extraordinario, hermano, ver las cosas que Dios hubiera hecho en ellos. Pero también como otros hermanos, por flojos en el Antiguo Testamento, no pudieron, hermano, dar ese paso de fe y de querer, hermano, que las cosas, aún las pequeñas cosas, pero las cosas, en el caso de Saúl, que no defendió nada, que por apenas un simple estómago vacío, hermano, lo que era más preciado como la primogenitura lo vendió. Si ese hombre hubiera nacido en la persecución de la iglesia, Esaú. Si Esaú por un simple estómago vacío, hermano, renunció. Y no era, hermano, por hambre, por así decirlo, porque él era cazador. Ahí se conjugaba una serie de haraganería, hermano, de acomodamiento extraordinario. Porque Esaú era un cazador. Y no fue capaz, hermano, de moverse e ir a cazar para hartarse, sino que porque tenía hambre, lo envolvió el guisado, hermano, y se fue de boca y negoció su primogenitura. Después dice la Escritura que la procuró con lágrimas, pero ya era tarde. Si ese hombre hubiera nacido en la persecución de la iglesia, le hubiera dado un infarto al miocardio la primera vez que salen corriendo detrás de los cristianos, hermano. Es decir, cuando estamos nosotros en la plenitud de Dios, nosotros no volvemos atrás, hermano. Y somos conscientes de las cosas que Dios nos ha dado. Aún lo pequeño, hermano, lo valoramos. Aún el privilegio pequeño que tengamos nosotros en el cuerpo de Cristo, lo valoramos. No somos como Esaú, sino somos como verdaderos hijos de la gracia, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, en la plenitud de Dios, yo no acostumbro escribir mucho los mensajes, sino escribo pequeñas líneas y el Señor me va dando. Pero esto, por ser como tan diferente, tuve que copiarlo tal y como el Señor me lo iba dando, hermano. Entonces, ¿qué logramos en la plenitud de Dios? Dices, allá donde todo se devuelve a Él. Tienes dones, tienes talento, tienes palabras reveladas. No tiene sentido tenerla si no se la devuelves al Señor. Cuando nosotros estamos en la plenitud de Dios, nunca pensamos que los talentos son nuestros, sino son de Dios. ¿Qué ejemplo tenemos, hermano? Tenemos el ejemplo de ver a Aarón, que su vara reverdeció. Tenemos al pueblo de Dios que pidió carne, le dieron las codornices. Y pidió comida, fue el maná. Vemos, hermano, que las tablas de la ley le fue dada al pueblo de Dios y el Señor la escribió con su propia mano, se la otorgó a Moisés. Pero nosotros vemos después en la Escritura que todo eso lo contenía el arca del pacto. Es decir, que el pueblo conscientemente se dio cuenta de que esas cosas eran necesarias devolverla a quien la dio. ¿Quién la dio? El Señor lo dio. Todas las cosas, la tabla de la ley la vemos en el arca. El maná en el arca. La vara de Aarón no era de Aarón. ¿Qué hizo él? La devolvió al Señor. Cuando nosotros estamos en la plenitud de Dios, nunca creemos que somos mejores que nadie, porque los talentos que somos dados son dados por gracia. Dice Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es nuestro, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cualquier don y talento que tenemos nosotros, ¿por qué enorgullecernos? Es nuestro, son dones de Dios. Entonces, el que busca de la plenitud de Dios no se siente dueño de nada, sino que cualquier cosa la devuelve a su autor, a quien la dio. Amén, hermanos.
Entonces, dice, en su plenitud es donde nos sentimos que somos expiados, liberados del pecado, de tensiones, de nerviosismo, del peso que nos asedia, de la carga de las malas decisiones, de decepciones, de humillaciones. Saben, hermano, que hay personas que han tomado malas decisiones y no hay manera de que se olvide de eso, hermano. Que es un peso esa mala decisión. Ya, hermano, vamos al trono de la gracia para que el Señor nos quite ese peso. Dice la palabra, quitémonos pues, hermano, ¿qué cosa? El pecado y el peso que nos asedia. Entonces, ese pecado, hermano, ese peso que nos asedia, esas malas decisiones, vamos a darlo atrás, hermano. Ya eso pasó. Hoy es un nuevo día de yo agradar al Dios de toda la plenitud. Ya, hermano, las cosas viejas, ¿qué cosa, hermano? He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, ¿qué cosa, hermano? Pasaron. Tuvo un mal amorío. Ya, hermano. Ya, pídele al Dios de la plenitud que le dé la sabiduría para saber, jovencita o jovencito, cuál es el hombre o la mujer que Él tiene en su plan para usted. Por cuanto si nosotros somos hijos de Dios, todos estamos bajo un plan de Dios en nuestras vidas. Si nos salimos de ese plan, nos vamos a salir del propósito. Si nos salimos del propósito, ¿qué va a pasar? Vienen consecuencias, hermano. Amén. Entonces, cuando estamos nosotros en la búsqueda de esa plenitud de Dios, nos olvidamos de todo lo que pasó atrás, hermano. Porque vamos a entender que aquí todas las cosas van a ser hechas nuevas. El diablo se aprovecha, hermanos, de las malas decisiones que uno ha tomado. ¿Cuántos dicen amén? Económica. Los hombres nos apresuramos a hacer negocio. Porque vemos las cosas, hermano. No, esto es un paraíso. Pero tú no estás viendo, mujer, que esto es un paraíso. Pero míralo que... Porque nosotros muchas veces vemos, hermano, con los ojos de lo que nosotros desearíamos. Y no con los ojos del Espíritu y de las cosas que Dios tiene para uno. Por eso estamos perdiendo el tiempo en cosas, hermanos, triviales y en negocios que nunca se van a dar de acuerdo al plan de Dios. Por más que nosotros lo busquemos, nunca se van a dar. Amén, hermanos. Pero si nosotros nos estamos si andamos con ese temor y esa reverencia, no andamos tras fantasías, hermano, sino que en verdad nosotros le ponemos delante del que sabemos que Él conoce todas las cosas, cada plan y proyecto en nosotros. Amén. ¿Qué más, hermano? La iglesia completa puede estar en dicha plenitud. Ponga ahí, hermano, Efesios 1:23. Efesios 1:23. Dice la Escritura, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La cual es su cuerpo. ¿A quién se refiere? A la iglesia. La cual es su cuerpo. Y la plenitud de quién, hermano. La plenitud no es nuestra, sino siempre que la plenitud será de aquel. ¿Y quién es aquel? Cristo Jesús. Su plenitud, hermano. Por eso es que la palabra en Juan, ¿se acuerda de Juan cuando Juan dijo que él no era el Mesías, sino que él simplemente estaba preparando el camino del Señor? Y dice la Escritura en el verso, me parece 16, Juan 1, no recuerdo, pero dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud, ¿qué cosa, hermano? Tomamos todo. Entonces, toda la iglesia, toda la casa de Dios, hermano, puede llenarse de esa plenitud. Amén. Entonces, si la iglesia, hermanos, es su cuerpo, Él quiere que toda su casa, nosotros todos, cada uno de los componentes, los que hemos nacido de nuevo, estemos andando en esa plenitud. Porque cuando estamos así, hermano, nosotros sabemos que no vamos a perder el tiempo y que sabemos que lo que vamos a hacer es crecer en Él, en la misma dimensión como Pablo crecía.
Amén. Dificultades, no vamos a tener ningún tipo de miedo a eso. Malas noticias, no importa. Miedo a la muerte, menos. ¿Saben por qué? Porque si nosotros estamos ajustados al plan de Dios, a la plenitud de Dios, ¿por qué tener temor a la muerte? Cuando esta va a acontecer es porque ya su propósito se cumplió en nosotros. Si somos útiles para el reino, el Señor nos puede decretar y extendernos 15, 20 años más, porque estamos sembrando para su reino. Amén. Entonces, ¿qué más, hermano? Dice: el Señor ha determinado que estemos llenos. En Colosenses 2 y verso 9, Colosenses 2, que le estuve mencionando, Colosenses 2 y verso 9, dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesucristo. Esa es la misma dimensión de lo que Dios quiere para nosotros. Uno quiere, hermano, dones, sanar enfermos. Ustedes saben que, no sé si le he compartido esto, pero hay dones que nosotros tenemos que no van a activarse si nosotros no lo ponemos en práctica. Una vez estaba yo predicando a un pueblo, y había en esos tiempos, ustedes se acuerdan que quizás 2004, 2005, 2006 por ahí, no recuerdo, que había una plaga de dengue en el país. ¿Se acuerdan? Muchísimos niños enfermos muriéndose. Terrible en todos los pueblos, muriéndose personas por dengue. Entonces en la iglesia llevaron una niña como de 2 años así. La mamá desesperada, ya muriéndose la niña, porque las plaquetas estaban extraordinariamente bajas. La niña no tenía ánimo para nada, no podía caminar ya por lo débil que estaba. Y una fiebre, hermano, una cuestión impresionante. La mamá, hermano, desesperada. Nosotros habíamos tenido algunas campañas médicas en ese pueblo y nos conocían. ¿En qué hago? Médico, sigue igual la niña, sigue enferma. La llevó a la iglesia, su mamá. Cuando yo estaba predicando, se sintió como la segunda silla. Me llamó la atención porque la niña estaba como muerta. La niña estaba como muerta, hermano. Desgonzadita, usted desgonzadita, así como muerta. Y yo paré la prédica, hermano, y le pregunté a la señora, ¿qué tenía la niña? ¿Qué tiene la niña? La mamá, imagínense, una madre viendo su hijo así, su hija así, que va a hablar, hermano. Esa mujer empezó a llorar. Y entre lloro y súplica y llanto, hermano, y pena, logré entender que la niña estaba enferma de dengue. Pero ustedes saben que cuando uno está en la plenitud de Dios, no hay temor para orar por el enfermo. Yo le dije a la señora que me trajera a la niña, hermano. Yo cargué la niña. La cargué, hermano. Yo me compungí en espíritu por ver, y me acordé de cuando el Señor en Lucas, que tocó el féretro de la viuda de la hija de Naín. ¿Se acuerdan? El hijo de la viuda de Naín, que era su único hijo muerto. El Señor, dice la Escritura, que se compungió en espíritu. Yo me compungí, hermano, y sentí, me identifiqué y supe, hermano, sin razonar, que el Señor podía obrar un milagro en la niña. Cuando oré por la niña, hermano, la abracé a la niña, oré por ella y proclamé sanidad. Y le dije: mañana, era domingo, llévela a hacer los estudios, que las plaquetas ya han comenzado a subir. Porque cuando uno está en esa dimensión, hermano, uno no tiene duda de nada. No tiene duda de lo que pueda acontecer. La niña, obviamente, el Dios hizo el milagro, la llevó después. Las plaquetas fue del piso hasta arriba al día siguiente. Porque no es uno, es el poder de aquel, como dice la palabra, que en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y si habita en él, también en nosotros, pues es el deseo del Señor. Amén. Aquí hay algo más. Dice: la plenitud de Dios es algo, hermano,
incomparable. ¿Qué cosa se le puede comparar a uno sentirse pleno en Dios? Nada. ¿Qué sueño humano, qué anhelo humano se puede comparar cuando uno verdaderamente se siente que está en la plenitud de Dios? Por cuanto la plenitud de Dios, hermano, ¿qué cosa es? Incomparable. No hay nada que se asemeje. Porque es cuando entendemos plenamente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es cuando le damos nuestra verdadera adoración al Señor. Cuando estoy en la plenitud de Dios, sé cuál es el propósito de Dios en mí. Y lo entiendo y lo comprendo. Es cuando hay una alabanza, sé a quién estoy adorando. Que no es a una persona, que es el que habita, hermanos, en luz inaccesible. A Él estoy adorando. A Él es la adoración. Es cuando yo entiendo que estoy, hermano, en esa conciencia. Es cuando yo tengo ese despertar de que verdaderamente vale la pena adorar al que vive por los siglos de los siglos. Porque voy a comprender que verdaderamente mi adoración Él la va a recibir si se la doy de corazón. Y Dios le agrada la adoración que sale de un corazón agradecido, hermano. Amén. ¿Qué más dice, hermano? Es donde se manifiesta con los nombres que Él mismo se atribuye. Ustedes saben que hay en la Biblia nombres que el hombre le atribuyó a Dios. Pero vámonos más a los nombres que Él mismo se atribuyó. Ustedes se acuerdan cuando estaba Abraham, que Abraham Él lo llevó medio al paso porque estaba medio mayorcito, cuando Él lo llamó de Ur de los Caldeos. Pero en un momento, hermano, antes del sacrificio, ¿cómo Dios se le evidenció? Si había alguna duda en Abraham de quién lo llamó a ese peregrinaje y quién le pedía a su hijo como sacrificio, él se le fue cualquier tipo de posible duda, porque el Dios se le manifestó como el Dios todopoderoso. Nunca antes en la vida de Abraham el Señor mismo se atribuyó que Él era el Dios todopoderoso, sino en el momento cuando iba a sacrificar a su hijo. Es decir, no tenga dudas de que si te lo estoy pidiendo, Él tendrá vida. Por eso que no tuvo ninguna duda e iba a ejecutar el llamado, hermano, el mandamiento. Pero cuando nosotros estamos en la plenitud de Dios, es que nosotros vemos que esos nombres se manifiestan en nosotros, hermano. ¿Saben lo precioso que es cuando uno está en situaciones difíciles? Que el Señor, y lo sabemos cuando Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Uno identifica cuando es Dios que está hablando, cuando es nuestra mente. Cuando sabemos que es Dios y en el momento de apriete, hermano. ¿Usted me entiende, verdad? El de apriete, que sabemos que no hay ni para derecha ni para izquierda y adelante lo que está un muro y vamos a 300 por hora, hermano. Y no hay manera de frenar, hermano. Y no podemos doblar. Necesitamos un milagro. En esos son los momentos en que nuestro Dios se manifiesta como Dios todopoderoso. Para que nosotros veamos cuál es la anchura, la magnitud, hermano, y la altura de su poder. Amén. Si nosotros tenemos duda, cuando los nombres de Dios se manifiestan, es que nosotros entendemos que verdaderamente, hermano, adoramos y servimos a un Dios vivo. Amén. No es un Dios muerto, hermano, sino un Dios que verdaderamente vela por su pueblo y que vela por cada uno de nosotros. Que no somos, ningún hijo de Dios está nacido de más en el reino de Dios. Somos nacidos de nuevo, le importamos a quien nos puso ese vino nuevo en nosotros que somos odres nuevos. Le importamos. Si le importamos, tiene el mismo cuidado que tuvo con Pablo, lo tendrá conmigo. Amén. El mismo cuidado y amor que tuvo Jesús con Juan, el discípulo amado,
también lo tendrá conmigo. Porque no hay acepción de persona. Amén, hermanos. Y además, dice, es donde vivimos el verdadero evangelio. Es cuando entendemos que Cristo el Señor es nuestra verdadera prosperidad. No hay distorsión del evangelio cuando nosotros buscamos de la plenitud de Dios, sino que vivimos un evangelio genuino, no un evangelio de fantasías, no un evangelio, hermano, súper espectacular, sino que vemos las cosas pequeñas y vemos las cosas que en todo, si procuramos la plenitud de Dios, vamos a valorar el evangelio tal cual es. Ese evangelio que vivieron los de Hebreos 11, que si bien dice la palabra en Hebreos 11 que muchos callaron y taparon bocas de leones, pusieron a fuga ejércitos, también hay un texto que me llama mucho la atención, y es que ellos, hermanos, los del primer siglo de la iglesia, hallaron, hermano, fuerzas de debilidad. Es cuando uno está en debilidad, hermano, y nosotros encontramos que hay fuerza, pero esa es la fuerza que proviene que la da del cielo. Que si nosotros nos sentimos débiles, verdaderamente Él nos dará de su fuerza. No que nosotros lo vamos a sacar de abajo. Saca de abajo, mi hijo. Es que el Espíritu Santo es que, hermano, va a poner ese gato arriba. Porque si es por nosotros, nos vamos de boca, hermano. Porque más grande que nosotros es el que está en el mundo, pero no más grande que el que nos sacó del mundo a nosotros. Porque el que nos sacó a nosotros del mundo es más grande que el que está en el mundo. Amén. Él es que nos va a sacar y nos va a dar las fuerzas que necesitamos. Y vamos a entender, hermano, que es un Dios de consuelo. Hermano, la plenitud de Dios es un gran consuelo para nosotros y un gran gozo. Dice amén, hermano. Pero es una gran amenaza para el reino de las tinieblas. Estar en la plenitud de Dios es un gran consuelo para nosotros. Pero es una gran amenaza para el reino de las tinieblas. Porque vamos a ser, hermano, vamos a ser un gran obstáculo para el avance de las tinieblas. Y una gran bendición y consuelo para los que estamos en luz. Porque nosotros, como dice el Evangelio, la carta de Juan, andamos en luz y no en tinieblas. Porque aquel que nos llamó no anda en tinieblas, sino que habita en luz. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice aquí, hermano, es en su presencia plena cuando el Señor nos muestra que el enemigo no puede ganar. El enemigo no puede vencernos. Pero eso es en la dimensión de la plenitud de Dios que entiendo eso. Porque no voy a entender que verdaderamente Él no puede ganar si yo no estoy en la plenitud de Dios, si no estoy buscando de su verdad, si no estoy buscando en oración, si no estoy buscando en el ayuno, si no estoy en el ayuno de Daniel. Si no estoy en el ayuno de Daniel, hermano. ¿Cómo voy a entender que el enemigo no puede ganar? No puede ganar porque está sentenciado de que Él, hermano, no puede ganarle a nosotros. Puede barrer con nosotros, pero no en el que está en nosotros. Porque el que está en nosotros, hermano, es el gran cuco para el enemigo. Si nosotros estamos en la verdad en el Señor, entendemos que Él no puede vencernos. Que aunque nos apaleen, aunque nos critiquen, aunque estemos, hermano, en las cuatro esquinas, en el trabajo, Él no puede ganar. Si nosotros estamos verdaderamente en la línea, en el ojo del Espíritu Santo, en la vista, en su vista, el enemigo no podrá ganarnos, hermano. No podrá hacerlo. Aunque intente, aunque mande emisarios, aunque mande situaciones, aunque mande crisis, aunque mande lo que mande, no puede vencernos. Gloria a Dios. Dice, es cuando no vemos despropósito en las cosas difíciles que nos acontecen. Hay un texto, hermano, y quiero leerlo aquí.
A ver si me buscan Ezequiel 28 y verso 16. Ezequiel 28 y verso 16. ¿Qué dice ahí? Ezequiel 28 dice: a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que Satanás fue expulsado de la presencia de Dios, mas no nosotros. Él, siendo querubín protector, hermano, dice la Escritura, echado fuiste por tierra, oh querubín protector. Si lo echaron, hermano, podrá tener en determinada circunstancia un acceso limitado. No como los querubines de Apocalipsis, hermano, y de esos seres vivientes que permanentemente están en la presencia de Dios. Pero si la Escritura dice, echado fuiste por tierra, hermano, lo expulsaron, dice ahí, yo te he expulsado. Pero miren lo maravilloso que es estar en la plenitud de Dios. Que aquel querubín protector fue expulsado. Dios quiere que nosotros sí estemos en su presencia. Hermanos, eso es algo maravilloso. Somos seres inferiores a los ángeles, como dice la palabra en Hebreos. Inferiores. Y aún siendo inferiores, por esa grande misericordia del que todo lo puede, hermano, quiere. ¿Por qué causa? ¿Quién lo explica? Yo no lo entiendo, hermano. Yo simplemente lo creo. No lo entiendo. ¿Por qué? Un querubín protector de la dimensión de quien era, hermano, ser expulsado de la presencia de Dios, y sin embargo, Él quiere que nosotros sí accedamos a su presencia. ¿Por qué, hermano? Es su voluntad que así pase. Es su deseo, es su anhelo. Él quiere que estemos en la dimensión, que andemos nosotros en la dimensión del querubín, de la misma dimensión que ese querubín estaba en su presencia. Quiere que nosotros sí estemos en ella. Amén, hermano, eso es grandioso. Porque ¿qué nosotros no podemos, hermano, conseguir en la presencia de Dios? Todo lo inimaginable, hermanos. Todo lo que nuestra mente se puede imaginar de la plenitud de Dios es corta, es limitada. Porque la plenitud de Dios, que es infinita, en dimensión, en altura, en anchura, ¿cómo podemos entenderla, hermano? Siendo nosotros vasos tan frágiles, tan quebradizos y tan limitados. Pero a pesar de que no se entiende, hermano, esa dimensión de por qué Dios quiere que estemos nosotros andando en su plenitud, Él quiere que así sea. Amén, hermanos. Él quiere que nosotros en este 2015 procuremos que cada uno de nosotros le digamos a muchas áreas del pecado, basta ya. Para que el hombre interior no es la plenitud de Dios. El hombre interior es el nuevo espíritu que ha nacido a novedad de vida, que es el que va a recibir la plenitud de Dios, para que nosotros podamos andar en una dimensión diferente. Y que nosotros este año, hermanos, verdaderamente podamos sentir que estamos creciendo en el Evangelio de la Gracia. Que dejemos de ser niños fluctuantes, hermanos, guiados por diferentes vientos de doctrinas. Y no, hermano, que estemos plenos, cimentados, como en la roca, hermano. Que seamos inconmovibles, porque vamos a entender y comprender que el inconmovible está en uno. Gloria a Dios. Dice, la llenura en la plenitud de Dios. ¿Qué cosa es?
es inagotable. Como dice la palabra en Juan 1, Juan el Bautista, cuando hablaba del Señor, que él decía, ¿qué cosa? De su plenitud, ¿qué cosa? Tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.